particular, ¿no? Que cuanto más se agranda mejor juega. El 3-0 llegaba, así iban cayendo los goles. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Nuevamente, último partido de esta fecha número 1, de este debut, de este inicio, este estreno de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Y en este caso, como vendrán en mi camiseta, en mi playera, como lo verán, no tengo la de Bolivia, pero si no me pondría las dos o una y una. Pero hablamos de Brasil y Bolivia. Bolivia y Brasil. Debuta obviamente el último primero en eliminatorias sudamericanas. Una de las mejores, sin duda alguna, de las mejores selecciones que tiene este continente. Gran vuelta de Neymar, que parecía que dejaba y ahora vuelve. Estamos aquí para poder analizar, resumir, reaccionar a este enorme partido en Brasil y el debut también de Fernando Diniz como doble DT, Fluminense y Brasil. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos a ver todo lo que ha sucedido con este enorme triunfo de la verde amarela de Brasil frente a Bolivia, fecha número 1 eliminatorias sudamericanas al 2026. Arrancaba nomás, iniciaba el partido para Brasil y para Bolivia. ¿Qué decir, no? Brasil cumplió con las expectativas, cumplió con lo que el partido pedía, cumplió con lo que uno imaginaba de este partido, de este encuentro en este caso, pero sin embargo siempre hay cosas para destacar del rival que sale derrotado, a veces más, a veces menos. En este 5-1 Brasil desde el minuto 0 que sabía que iba a salir a atacar, que iba a tener la pelota, que iba a tener las llegadas, que Bolivia esporádicamente iba a poder tener alguna situación debido a algún descuido de Brasil. Y aquí llegaba la primera situación, polémica, no polémica, como ustedes lo quieran. No sé si el brazo puede ir en otro lado o no. Penal para Brasil, dice el árbitro. Yo no estoy tan de acuerdo, esas manos no creo que sean intencionales, pero sin embargo, de alguna manera atajaba el arquero de Bolivia. Neymar erraba el penal, Bolivia seguía con vida, en este caso Vizcarra, que para mí fue uno de los puntos altos y a destacar de Bolivia en esta goleada, si se lo puede decir, se puede salvar algo el arquero Vizcarra dentro de todo. En las primeras situaciones, nada para reprocharle, gran arquero, le atajaba el penal a Neymar, lo aguantó, lo esperó. Neymar suele, ya una vez definido el arquero, tirarla hacia un costado, erraba el penal y un mal momento. Pero sin embargo, cuando parecía un mal momento para Brasil, dentro de lo bueno que tenía, el gol. Llega Rodrigo, llega el delantero del Real Madrid, con suerte también, porque volvía a atajar Vizcarra, la carambola le queda ahí al lado del arco y empezaba a encaminar su triunfo Brasil. 1-0 Rodrigo a los 24 minutos, ya empezaba el juego bonito, se empezaba, obviamente que Brasil ya con un rival como Bolivia que sabe que es superior, que está ahí llegándole, ya se encuentra 1-0 arriba, ya sabe que lo va a terminar ganando muy probablemente, salvo alguna catástrofe, y se empieza a agrandar, y cuando Brasil se agranda mejor juega todavía, más suelto juega, más fútbol hay, y empezaba a llegar cada vez con mayor frecuencia lo que era antes del 1-0. Bolivia, aún así 1-0 abajo, era la menor cantidad de goles posibles, que la diferencia de gol le puede importar a Bolivia en un futuro si llega a estar en posiciones cercanas a la clasificación. Esta es tremenda. Esta creo que es la tajada del partido, la de Vizcarra, el cabezazo abajo a Richarlison. Era el 2-0, la pelota que saca casi de adentro del arco, ni Richarlison lo podía creer. El arquero de Bolivia, Vizcarra, de lo mejor en esa primera etapa. Por él no se terminó yendo por más goles de diferencia al descanso, porque la verdad es que ha sacado varias pelotas en el primer tiempo. Brasil fue de frente, lo atropelló como suele ser costumbre en Brasil a Bolivia, que mira, tenía estas situaciones, cambiaba 4 o 5 jugadores seguidos. Neymar se empezaba a levantar de vuelta el nivel después de haber errado el penal, después de haberlo malogrado. Tenía esa confianza, seguía llegando Brasil, aún así con línea de 5, con 48 convocados. Bolivia no le puede hacer frente todavía a Brasil y le seguían llegando, lo seguían pasando por arriba. El equipo boliviano que resistía con lo que podía y también un poco con suerte de que Brasil de a poco malograba sus situaciones.
tratando de en algún momento tener algún descuido, pero era difícil con Brasil porque poco también quedaba de Bolivia arriba, con algún Marcelo Moreno Martins quizás, y milagrosamente Bolivia se iba 1-0 abajo en el marcador, 1-0 abajo en el partido, nada más que 1-0 abajo, encontraba la diferencia desde ese punto, desde esta situación, y se iba a la segunda parte con alguna esperanza, alguna ilusión de poder empatarlo. 1-0 abajo no estaba tan mal, estaba cerca, pero no duró nada, literalmente que entró al segundo tiempo Brasil y ya se encontró con el segundo gol, el scratch, sí, la selección local, 47 minutos, Rafinha, un tiro débil, tiro cruzado, lento, pero sin embargo llega a destino y el 2-0 de Brasil, madrugaba el segundo tiempo a Bolivia. Ahora sí, cualquier tipo de ilusión a la basura, llegaba Richarlison, seguía llegando Brasil, ahora 2-0, más agrandado todavía, que sabiendo que estaba el partido recontra ganado, Brasil siempre con su forma de jugar tan particular, ¿no? Que cuanto más se agranda mejor juega. El 3-0 llegaba, así iban cayendo los goles, ya Brasil era una fiesta, una locura. Rodrigo de vuelta, doblete para el delantero del Real Madrid, 53 minutos y seguía llegando en este inatajable para Vizcarra, mano a mano, muy tranquilo Rodrigo, le sobra categoría al pibe para poder definir. Y Brasil, la selección que siempre lo da todo en las eliminatorias. La verdad que esto también es para destacarlo, innecesario, o sea, estaban analizando una supuesta obstrucción de Richarlison, no llegaba ni de casualidad el delantero boliviano, y la verdad es que Rodrigo había definido bárbaro, ahí cerquita del palo, nada para reprochar, estuvieron mucho tiempo con esa jugada, innecesario, porque aparte si no lo cobraban, Brasil lo iba a terminar haciendo igual a los 2 minutos, no cambiaba mucho la ecuación, obviamente que si no era gol, no era gol. Y te digo, lo iba a volver a hacer, no tenía problema Brasil en eso, llegaba Neymar 61 minutos, 4-0, cuando parecía penal, viene el árbitro, la dejó esperar, dijo para que está Neymar ahí casi para hacerlo, Neymar aprovechó y el 4-0 para la verde amarela, la verde amarela con toda su afición ahí llenando el estadio, muy lleno y mucha concurrencia de Brasil, y ya el 4-0 inobjetable, y obviamente que ya partido más que resuelto, empezaban a jugar los cambios, alguna que otra patadita además ahí a Neymar, y un poquito exagerada, no sé si fue para tanto, pero bueno, amarilla, está muy bien la falta, y sin embargo Brasil empezaba a cambiar un poco los jugadores, ya pensando en el partido que se le va a venir el próximo martes, tratando de tener recambio, de cuidar a sus mejores jugadores, de ir haciendo jugar a otros también que tengan minutos, que tengan movimiento a la selección para poder elegirlos. Y aquí es donde Bolivia, también con cambio de nombres, también con cambio de jugadores, aparece con el descuento de Víctor Abregó. Golazo, golazo. Se la llevó, encontró el espacio que Brasil dejó en esos tantos ataques y el 4-1 para descontar Bolivia. Descontó bien Abregó, se la llevó bien en velocidad, definió fuerte al primer palo, inatajable. Y el 4-1, el descuento para Bolivia, merecido en algún punto, no lo sé, pero gol de Bolivia y 4-1 a favor, obviamente, el gol para los bolivianos. Gran gol del gran Víctor Abregó, que siempre es uno de los jugadores más destacados dentro de los jóvenes, pero lamentablemente no alcanzaba y encima todo lo que había hecho de bien, en este caso el arquero Vizcarra, no quiero ser cruel con él, realmente ha tenido grandes atajadas, pero lamentablemente no ha podido ser y terminó obviamente con el 5-1 para Brasil, en este caso con el gol de Neymar, ahí la no llegada en ese tiro, medio débil, medio debilucho, pero sin embargo, en fin, 5-1, la manita, nuevamente Brasil le vuelve a hacer 5 en Brasil a Bolivia, goleada total, goleada para directamente no objetar absolutamente nada, era de las posibilidades más posibles, valga la redundancia, que podía tener Brasil en este partido, goleó, ganó, gustó, hizo de todo. Y claramente la verde amarela se posiciona primera, hasta por diferencia de gol. Tremendo partido, tremendo lo de la verde amarela, un lujo, otro recital, en este caso de las diferencias más grandes que puede haber en las eliminatorias sudamericanas, Bolivia y Brasil. Pero bueno, Bolivia tendrá que seguir trabajando, sabe que estos partidos pueden ser posibles que se pierdan. Y ahora a seguir trabajando en lo que viene. Así que hasta aquí hemos llegado, gente. Espero que les haya gustado este
video sobre el partido de Brasil-Bolivia, Bolivia-Brasil. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir. Los que no lo estén, acá abajo se suscriben, activan la campanita también para no perderse ninguno de los videos. Nos dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Comentan también acá abajo qué les pareció el partido de Brasil, si rescatan algo también del equipo de Bolivia, de la selección, absolutamente todo lo pueden comentar acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.